Sabemos con absoluta certeza que el teatro mexicano nació la noche de la Navidad del año de 1527. 6 años apenas después de la caída de la Gran Tenochtitlan. Y lo sabemos porque Fray Pedro de Gante, el que organizó este magno acontecimiento teatral, se lo describió muy acuciosamente a su tío Felipe II años después. Nos dice Fray Pedro en esa tan famosa misiva que el público estuvo compuesto por 60,000 personas. El atrio de San José de los Naturales era enorme, gigantesco. Iba desde la calle de Ayuntamiento hasta, pues, quedan algunos vestigios en la calle de Madero. Así es que todo eso era el atrio de San José de los Naturales. Estaba fuera de la Ciudad de México. La ciudad llegaba, pues, hasta lo que es la calle de Madero solamente, y ya para la Alameda ya era extramuros, ya no era la ciudad. Y el convento estaba fuera de la ciudad por el temor de que tenían de que los indígenas se sublevaran en contra de los españoles. Entonces, en ese atrio gigantesco se reunieron 60,000 espectadores y 300 o 400 actores que representaban ángeles que acompañaban a María y José en su peregrinación de Nazaret a Belén. Bueno, después de ese magno acontecimiento, pues se saltó por fortuna un torrente de extraordinarios, muy extraordinarios, muy excepcionales, muy únicos en la historia del teatro, espectáculos mexicanos durante los años de 28, 29, 30, 31, hasta que en 1531 tenemos el manuscrito, se puso el día del juicio final. Si ustedes consultan la sección de este sitio del Teatro Evangelizador, ahí podrán ver la reconstrucción que tuve la enorme fortuna de poder hacer en 1992 bajo la supervisión del doctor don Miguel León Portilla y de Eduardo Matos Montezuma. Así es que pues el teatro mexicano nació ciclópeo, como el propio Huitzilopochtli, nació de manera mágica, con cientos de actores, con miles de espectadores y cumpliendo una función social muy específica, muy específica, enseñarles la religión católica a los indígenas. Así es que nosotros podemos estar muy orgullosos de que nuestro teatro, el que inventamos los mexicanos, que no se lo copiamos a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni a España, ni a nadie absolutamente, que lo hicimos los mexicanos, empieza desde 1527. Ahora, los jesuitas llegan en 1572. Y los jesuitas traen sus propios métodos de enseñanza, fundan sus colegios famosísimos, el de Zapotlanejo, el de Tepozotlán, el de aquí de la Ciudad de México, y en ellos ponen pequeñas adoraciones de pastores al Niño Dios y la Virgen. Es curioso porque entre los evangelistas solamente San Lucas menciona la adoración de los pastores, es decir, los otros evangelistas le dan importancia a la adoración de los reyes, no de los pastores. Y entonces así se empiezan a hacer pequeñas representaciones dentro de los colegios jesuitas de la Nueva España. Pero pronto los alumnos regresan a sus pueblos de indios y entonces, como ya sabían hacer las adoraciones en español, porque las franciscanas fueron obras en náhuatl, las jesuitas ya fueron obras escritas en español y en verso rimado. Entonces, como llevaban sus cuadernos en donde habían escrito los textos de esas adoraciones, al regresar a sus pueblos, entonces empezaron a reproducir este tipo de pequeñas adoraciones.
y se dio un proceso prodigioso, el proceso de sincretismo. En la pastorela se unieron las dos religiones, se unió la figura de la Virgen María dando a luz de una manera mágica al niño Dios, ya que fue virgen antes, en el y después del parto. Y el niño Dios que nació de manera milagrosa, no. Simultáneamente, los indígenas pensaban que la diosa Coatlicue había sido embarazada también mágicamente por un trozo de algodón que se había posado en su seno y con ello la había embarazado del dios Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, como ustedes lo recuerdan, nació también de una manera mágica. Habló con su madre antes de nacer y la madre le advirtió que su hermana Coyolxauhqui estaba esperando el parto para poder matarlo. Entonces, Huitzilopochtli nació también de manera mágica porque nació ya vestido para el combate totalmente, se enfrentó a Coyolxauhqui y la despedazó, como lo sabemos todos. Entonces ahí se sincretizan, se juntan las dos religiones. Se da un fenómeno muy conmovedor, porque ya no son las relaciones españolas de la niña que es la Virgen, una niña virgen de 12 o 13 años, pero tampoco es la diosa Coatlicue, esta poderosísima diosa mexicana, no. Es una nueva forma de teatro, es una nueva forma de ceremonia. Y así nace la pastorela. Nace la pastorela seguramente en Zapotlanejo en el año de 1606, basándose en esos pequeños cuadernos que los alumnos indígenas habían llevado de los colegios jesuitas a sus pueblos. Y poco a poco las pastorelas van adquiriendo una majestuosidad, una importancia, porque se les añaden procesiones, grandes procesiones, se les añaden figuras de locales, deidades locales, santos locales, por así decirlo, se les añaden los Reyes Magos, se les añade el combate furibundo entre entre San Miguel y Luzbel, y heredan del teatro evangelizador esa enorme capacidad de espectáculo que tuvo desde su inicio el teatro evangelizador, que a su vez, obviamente, lo heredó del teatro indígena, en el que había ceremonias en que llegaban a tomar parte hasta 15,000 personas cantando y bailando concertadamente, según nos dice Sagún. Así es que las pastorelas durante el siglo XVII, durante el XVIII, fueron grandes espectáculos en que tomaba parte todo el pueblo, en el que en la procesión se cantaba, los niños bailaban y era toda una fiesta completa, ¿no? Sin embargo, fue decayendo hasta que en 1812 el pensador mexicano escribió una pastorela en 2 actos, que se le conoce como la cuna del niño Dios, diciendo que las pastorelas pueblerinas, que eran una porquería, que no servían, que eran horrorosas y que por lo tanto él escribía esa pastorela para poner el ejemplo de cómo se debían hacer. Y se empezaron a hacer dentro de los teatros. Tuvieron éxito para el público criollo. Tenemos certeza por lo menos de 50 o 60 pastorelas profesionales que se ponían en los grandes teatros de la época, pero también fueron desapareciendo poco a poco, y la revolución, por algún extraño fenómeno, en lugar de ensalzarlas, en lugar de fortificarlas, acabó con ellas. Así que para los años 40, pues ya habían casi desaparecido totalmente, más que en pequeños pueblos muy, muy pequeñitos, muy remotos, muy ajenos del tráfago de las ciudades, ¿no? Yo tengo la fortuna infinita de
de pertenecer a una familia indígena. Mi padre aprendió a hablar español a los 13 años y mi abuela murió sin hablarlo. Así es que desde niño me llevaron a todo lo que fueron las ceremonias, como las pastorelas, las adoraciones de reyes, el carnaval de Huejotzingo, etcétera, etcétera. Y fui educado como un niño indígena y como un niño criollo. Así es que yo conocía perfectamente bien las pastorelas de Guanajuato, de Oaxaca, de Apam, etcétera. Y cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras, al seminario de Luisa Josefina Hernández, nos pidió que analizáramos un género. Y yo pedí analizar la pastorela. Todo el mundo se me quedó viendo así como si eso no es teatro. Y yo alegué que sí era teatro. Y entonces establecí un modelo dramático que consta, primero que nada, de salud al público, luego de anunciación a los pastores por el arcángel Miguel y la salida del grupo de pastores que van a adorar al niño a Belén, y luego el diablo que aparece y jura que no permitirá la llegada de los pastores a Belén a adorar a la Virgen. Nada más que en mi caso, yo añadí que el diablo fuera una mujer, por una razón muy sencilla. Las pastorelas pueblerinas usan palabras altisonantes, y usan palabras altisonantes porque nuestros abuelos indígenas hablaban con palabras fuertes a los dioses, les exigían a los dioses que hicieran las cosas. Y entonces se siguieron usando esas palabras que se fueron convirtiendo en albures, ¿no? El más famoso de todos: vencites, Graviel, vencites, guarda tu luciente espada, ahora sí ya me torcites, te vas mucho, Alá. Y el público casi siempre responde: chingada, felices, en un juego muy divertido. Así es que para decir esos albures, a mí me parecía fuerte que lo dijera un actor. Y le pedí a una actriz cómica magnífica, Lourdes Canale, que hiciera el diablo de una primera pastorela en Tepozotlán. Mi primera pastorela fue en el patio de la hostería del convento en 1964. Hasta la fecha, Francesca von Gutenau sigue utilizando la misma estructura que yo planteé, el mismo concepto de vestuario pintado a mano, la misma procesión por el pueblo, es decir, las mismas bases que yo senté hace ya 60 años, ¿no? Entonces, yo desde el principio traté y quise que fuera muy deslumbrante la pastorela. Así es que utilicé un recurso muy sencillo, pero muy efectivo. Dos actores que ahora son estrellas, Manuel Ojeda y Eduardo Liñán, salían disfrazados como de pastores suizos horribles, horribles. Y empezaban a recitar muy feo, muy feo, y diciendo: brilla la hermosa luna a la mitad de los... Y se les olvidaba, se iba la luz, y entonces salía yo y le decía al público: por favor, discúlpenos, pero ya saben, en las pastorelas siempre pasan estas cosas, por favor, denme 10 segundos, 15 segundos. Y entonces me metía, hacíamos un oscuro de 15 segundos y venía la luz, prendíamos la luz, y en los 12 niveles del patio de Tepozotlán tenía yo pastores, reyes magos, tenía yo todos con vestuario pintado a mano, como las figuritas de Metepec, y todos como si fueran un nacimiento mexicano. Esto es, era un nacimiento mexicano ciclópeo, que empezaba desde la cumbre, desde la punta del campanario, iba bajando, y llegaba hasta 1 metro del público, en donde aparecían unos patos de Metepec precisamente. Al prenderse la luz, el público, que había estado muy irritado, claro, con los errores de los actores anteriores, se quedaba absorto un segundo y empezaban a aplaudir y se levantaban a gritar bravo. Y para mí eso fue lo fundamental: rescatar el teatro
popular ceremonial mexicano, el teatro ritual popular, dándole una gran espectacularidad. La espectacularidad que tuvo durante miles de años, durante 4000 años nuestras ceremonias fueron gigantescas, ciclópeas, importantísimas realmente. Y eso es lo que a mí me importaba. La foto que tengo como fondo es en el Teatro de la Ciudad, una puesta en escena en el Teatro de la Ciudad de mi pastorela de Sor Juanita. Como ustedes pueden ver, pues es una pastorela barroca. Sor Juanita está allí, por aquí exactamente donde está mi brazo. Esa es Sor Juanita. Están los Reyes Magos, están los pastores absortos ante la majestad de los Reyes Magos, conducidos por Irma Infante, y en ese telón prodigioso del grandísimo pintor mexicano de Celaya, Ángel Ocampo, que infortunadamente murió muy joven y no se le ha reconocido como lo que era uno de los más grandes pintores de México. Así es que ahí está la pastorela monumental. Y desde siempre, para mí, la pastorela tiene que ser monumental. Desde aquel 16 de diciembre de 1964, desde 1964, si se abre el telón, el público aplaude, porque yo creo que las pastorelas deben tener un boato, deben tener una magnificencia, deben tener una presencia extraordinaria. Y por fortuna, pues grandes pintores como Ángel Ocampo han logrado traducir mis, ¿cómo le diremos? Mis delirios, mis sueños, mis anhelos de que el teatro mexicano sea majestuoso y que sea digno de un museo virtual como en el que está usted tan gentilmente viendo esta pastorela de Sor Juanita y su abuelo. Así es que ahora vamos a ver la versión completa de la pastorela. Después aparecerá el texto que podrán ustedes imprimir si quieren, leerlo, imprimirlo, ponerlo. No necesitan mi permiso ni mi autorización. Cada año 20 o 30 grupos ponen mis pastorelas, que son muchas. Son la de Sor Juanita, la del Ermitaño, la pastorela charra, la pastorela asturiana, la de la esperanza, la de la solidaridad. Así es que todas ellas se ponen por toda la República, muchas veces ni siquiera me dan crédito y está muy bien. Para eso las hice, para que el público las disfrute, que entre todos recuperemos nuestra tradición y en este museo virtual de la tradición mexicana podamos verlas y disfrutarlas. Así es que siéntense ustedes y empiecen a ver la versión de la pastorela de Sor Juanita en el Teatro de la Ciudad, nada menos que con la maravillosa Lucha Villa, que con su majestuosidad, con su dignidad, le añade todavía un contenido a esta puesta en escena.